Bienvenido a otra nueva receta y muchísimas gracias por darle clic a este video. Así que el día de hoy te voy a mostrar cómo hice este pudín o budín, como tú lo conozcas. Así que inmediatamente vamos a proceder a preparar este súper delicioso pudín o budín, como tú lo conozcas. Así que inmediatamente empecemos con los ingredientes. Pues vamos a empezar inmediatamente. Aquí te voy a mostrar, yo lo voy a hacer con el croissant como te dije anteriormente. Aquí tengo ya mis 6 panes, que estos son los que voy a utilizar. Tengo aquí un poquito de pasa, aquí la cantidad de pasa y la pasa también opcional. Si tú no quieres la puedes obviar. Aquí tengo mis 4 huevos, tengo mi leche entera, tengo leche condensada y tengo leche evaporada. Así que conjuntamente tengo estas 3 leches. También voy a utilizar azúcar, canela, sal y vainilla. Siempre recordarte que debajo del video en la descripción te dejo todos los ingredientes de estas y de todas las recetas, así que siempre verifica la cajita de información por si acaso se me olvida uno aquí en el voice off. Siempre están puestos ahí en la descripción, así que no más preámbulo, empecemos entonces al paso a paso. Pues vamos a empezar. Lo que vamos a hacer es que aquí voy a empezar a desmenuzar o vamos a cortar un poquito nuestros panes, algo como se te haga mucho más fácil, porque como quiera vamos a seguir mezclando y batiendo y así va a seguir desmenuzándose un poquito más el pan. Así que vamos a cortarlo así o desmenuzarlo y así te va a quedar más o menos el pan. Luego inmediatamente en otro bol vamos a empezar a mezclar nuestros ingredientes. Vamos a colocar los huevos, la leche condensada, la leche evaporada, la vainilla, la canela y todos los demás ingredientes aquí bien mezclado, bien mezclado. Y mientras voy mezclando, quiero recordarte y darte las gracias por estar aquí en mi canal, verte suscrito, activa las notificaciones para que no te pierdas estas y todas las recetas que estamos creando aquí en el canal con mucho amor y cariño. Y siempre recordarte que trato de compartir la forma en que realizo cada receta, así que espero que te sigan gustando estas y todas las recetas que estamos creando aquí en el canal con mucho amor y cariño. Aquí, como tú puedes ver, vamos a integrar entonces nuestra leche condensada bastante bien. Recuerda que la leche condensada es un poquito más espesa, así que trata siempre de mezclarlo bastante bien con tus huevos. Y ya después que tenga todo esto mezclado, entonces si tú quieres más leche condensada ya sería a tu gusto, pero yo creo que con estas cantidades yo sé que a ti te va a quedar bien y te va a gustar el sabor y lo dulce que queda con estas cantidades. Siempre recuerda, verifica la caja de información, que ahí te dejo detalladamente todos los ingredientes. O sea que ya que en este caso hemos batido un poquito, agregamos la canela, la vainilla y la sal, que le va a dar un contraste a lo dulce excepcional. Así que siempre ve mezclando bastante bien para que todos tus ingredientes quede bien unificado. Mezclamos hasta que todo ya esté completamente mezclado. Aquí agregué mi leche entera y así sucesivamente seguí mezclando aquí hasta que todo quedó sumamente bien integrado. Pues ya después que está todo integrado, aquí voy a colocar nuestras pasas. Así que en este momento ya tu horno tiene que estar precalentado después de que haya hecho todos estos pasos. Así que ya aquí tengo mis pasas. Aquí te digo también la cantidad de pasas va a ser a tu gusto, si la quieres poner o la cantidad de que quieres colocar. Y ya inmediatamente entonces vamos a proceder a colocar nuestra mezcla en nuestros panes. En este caso me gusta hacerlo como por 2 etapas. En el momento de que lo estoy haciendo, coloco un poquito y como tú puedes ver aquí voy colocando un poquito más y un poquito hasta que tú veas que se haga completamente rebosado de tu mezcla en tu pan. En este caso uso esta espátula para ir aplanando para que todo vaya absorbiendo la mezcla con el pan. En este caso te recomiendo que lo vayas haciendo así para que se te vaya absorbiendo mucho mejor y mucho más rápido. En este caso ya aquí también agrego la pasa y lo que voy haciendo es que en este punto también voy rompiendo un poquito el pan. Así que le voy a dejar aquí reposando 15 o 10 minutos hasta que entonces ya mi horno esté sumamente caliente. Recuerda que ya tu horno debería de estar prendido, así que vamos a dejar reposar estos 5, 10 o 15 minutos dependiendo del tiempo que tú vayas a hacer tu pudín, hasta que entonces vamos a hacer nuestro caramelo. Así que lo voy a dejar aquí reposando. Para hacer nuestro caramelo vamos a utilizar azúcar y vamos a agregar un poquito de agua y vamos a mover hasta que esta agua se mezcle con el azúcar y ya inmediatamente lo colocas en el fuego y lo dejas ahí tranquilito sin mover. Recuerda que el fuego no puede estar muy alto, así que a fuego medio
vas a colocarlo inmediatamente. Ya cuando tú hayas colocado esto, no lo tienes que mover, simplemente se va a ir formando el caramelo en esta forma. Aquí en este punto ya empezó a hacerse, así que te recomiendo también estar pendiente. Y ya cuando tenga este color ya está perfecto, así que inmediatamente lo retiras de la estufa y lo coloca aquí en este molde, es el que yo voy a utilizar, y debajo tengo una bandeja porque esto lo vamos a hacer a baño de María, así que te recomiendo mucha precaución con este caramelo porque está sumamente caliente. Así que tú vas a poner tu caramelo en el molde que vayas a hacerlo y conjuntamente entonces empiezas a bañar tu molde con este súper delicioso caramelo con mucho cuidado porque esto está sumamente caliente. Pues ya como tú miras aquí, con esta espátula o este batidor fui moviendo, rompiendo un poquito más mi panes para que me quede lo más desmenuzado posible. Si tú quieres que te queden unos pedacitos mucho más grandes, pues entonces no lo desbatarían bastante bien. Así que yo te recomiendo que lo hagas a tu gusto aquí en este paso. Si quieres dejar un poquito más grueso o quieres desbaratarlo completo. Ya después que tenemos todo nuestro molde listo, vamos a bañarlo aquí en baño de María. Vamos a colocarlo al horno más o menos a la mitad de tu envase. Siempre recuerda que no se mueva para que a la hora de que vaya hirviendo no se te vaya a botar o vaya a coger agua dentro del molde aquí. Así que baño María por 350 grados de 50 a 60 minutos dependiendo tu horno. Aquí como tú puedes ver ya ha pasado 60 minutos. Introduzco un palillo y cuando te salga limpio, así ya estará listo tu pudín o tu budín de pan. Así que inmediatamente ya esto está listo para retirarle del horno después de 350 grados, 50 o 60 minutos. Como el tiempo aquí pasa rápido, mira cómo ha quedado este pudín o budín. Déjame ahí debajo en los comentarios cómo tú conoces esta deliciosa receta. Así que mira cómo ha quedado. Esto está espectacular. El color me quedó precioso. En verdad creo que el color me quedó muy bien a pesar de que es sumamente grande este pudín o este pudín de pan. Así que te recomiendo que haga esto. Si tú quieres más caramelo, que te rebose un poquito más, pues entonces agrega más cantidades para que haga más caramelo. En este punto así me quedó a mí, así realmente yo creo que está bien porque quedó bien sumamente jugoso, que es lo más importante. Aquí voy a colocar un poquito de cherry para darle un toque mucho más colorido, así que tú lo vas a decorar como tú prefieras para que disguste este súper delicioso pudín o budín. Así que déjame ahí en los comentarios qué te ha parecido esta receta o cómo tú lo conoces. Así que llegó aquí el momento de cortarlo. Como tú puedes ver, está sumamente suave y jugoso. Esto yo lo dejé toda la noche en la nevera. Si tú quieres comértelo frío, pues lo dejas reposando en la nevera. Hay muchas personas que se les gusta a veces comérselo caliente, pero a mí me gusta comérmelo frío. Así que lo dejé reposando toda la noche en la nevera y así me ha quedado este súper delicioso pudín o budín de pan como tú lo conozcas. Y las pasas, señores, eso quedó de ataque con ese toque de pasa. Así que si a ti te gustan las pasas, agrega la cantidad que te diga tu corazón para que te quede fabuloso y delicioso este súper delicioso pudín o budín de pan como tú lo conozcas. Así que esta es la receta que quise compartir con todos ustedes el día de hoy. Así que siempre dándote las gracias por haberte suscrito al canal. Suscríbete que es gratis para que no te pierdas estas y todas las recetas. Así que bye, hasta la próxima. Rico.